Bienvenidos sean todos a este video. El día de hoy hablaremos del lenguaje de programación C++ y de cómo comenzar a programar o a escribir tu primer programa. Primero que nada vamos a identificar que C++ es un lenguaje de programación en el cual vamos a escribir instrucciones para que la computadora las ejecute o las realice, ya sea instrucciones para poder realizar una operación como una suma o bien acciones un poco más complejas. Vamos comenzando con que existen lenguajes de programación de bajo y de alto nivel. Y hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de un lenguaje de programación de bajo nivel, estamos hablando o nos referimos a que es un lenguaje de programación el cual está orientado a que sea más entendido por la máquina. ¿Qué quiere decir? Que su lenguaje está más orientado hacia el binario. Sin embargo, cuando hablamos de un lenguaje de alto nivel, nos referimos a un lenguaje que está orientado hacia los seres humanos. Si bien no todos los seres humanos podemos entender el mismo idioma, está orientado con palabras o caracteres alfanuméricos que nosotros podemos entender o que tienen un sentido para nosotros. Por ejemplo, palabras como include, palabras como main, palabras como integer, palabras como return, etc. Al ser un lenguaje de alto nivel, necesitamos una herramienta que nos permita traducir o poder transformar nuestras instrucciones en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina o un lenguaje binario. En este caso es la chamba de nuestro compilador y es una palabra nueva que será muy importante para ti que estás comenzando a programar. En este caso, el compilador es esa herramienta que te va a ayudar a traducir tus instrucciones de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. Y de hecho el compilador es de mucha ayuda o es muy importante para este tipo de lenguajes de programación porque es la herramienta que te va a permitir incluso detectar algunos errores. Lo que quiere decir es que si tú cometes algún error a la hora de escribir tu código o tu programa, el compilador no va a poder transformarlo o traducir a ese lenguaje máquina, por lo que te va a decir dónde tienes posiblemente el error. Tienes que poner mucha atención porque a veces el compilador te da los errores en una línea específica o una instrucción específica, sin embargo el error posiblemente no se encuentre en esa línea, ¿va? De hecho es importante tener en cuenta que debido a que el compilador espera una estructura en específico, los lenguajes de programación también se clasifican en estructurados y no estructurados. En este caso, C++ o C es un lenguaje de programación estructurado, en el cual tienes que escribir las instrucciones con una forma muy específica o bien el compilador no va a poder hacer su chamba o su tarea. Por lo que es muy importante que pongamos atención a la estructura. Y por eso vamos a pasar al siguiente punto donde vamos a mostrarte la estructura básica de un programa en C, C++. Cabe mencionar que esta estructura aplica para C++, tiene algunas variantes para C, sin embargo, la puedes modificar, se puede aumentar, hay otras variantes. Vamos a quedarnos con que es la estructura básica y esencial para hacer un programa sencillito en el lenguaje de programación C++. Vamos a comenzar a desglosar cada una de estas secciones para que puedas comprender de qué se trata y seas capaz de escribir tu propio código o tu propio programa, no importa qué tan básico sea, pero que seas capaz de reflexionar para qué sirve cada parte de esta estructura. Regularmente hay muchos programadores que cometen el error o muchas personas que están iniciándose en la programación que lo que hacen es simplemente replicar la estructura. Y algunas veces nos toca como profesores preguntarles por qué estás escribiendo esa estructura y no saben responder porque no son capaces de identificar cada sección. Lo hacen por repetición. En este caso, me gustaría que tú que estás comenzando a programar no hagas esto. No repitas por el hecho de repetir, sino que seas consciente de para qué sirve cada una de estas líneas. Vamos a comenzar con la primera instrucción o la primera parte de esta estructura. En este caso tenemos una instrucción que tiene el símbolo o el carácter de almohadilla o bien como el de hashtag, como lo quieras manejar, no importa. Y después tenemos la palabra reservada include. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para decirte que las palabras reservadas son aquellas palabras dentro de un lenguaje de programación que tú no puedes utilizar para otra cosa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, un lenguaje de programación tiene una estructura muy específica y parte de esa estructura específica son algunas palabras que están apartadas para que no las puedas utilizar para otra cosa. Por ejemplo, yo puedo declarar una variable, más adelante vamos a ver qué son las variables, pero puedo declarar una variable con el nombre, por ejemplo, number. Sin embargo, yo no puedo declarar una variable
con el nombre while, porque la palabra while en el lenguaje de programación está reservada o apartada para crear ciclos. Entonces es muy importante que podamos identificar las palabras reservadas. En este caso la palabra reservada es include, que va después del símbolo o carácter de almohadilla, y después de la palabra include tenemos el signo menor que y el signo mayor que. Entre estos signos, menor que y mayor que, va la librería. Así es, C++ maneja librerías. Las librerías teóricamente son archivos que le cargamos o precargamos a nuestro lenguaje de programación, en este caso nuestro programa, para que sea capaz de hacer algunas tareas que regularmente sin las librerías no podría hacer. Vamos a ver de manera muy rápida qué son las librerías. Es importante que lo identifiques. Me gusta la analogía de que C++ es como si fuera un bebé. Entonces tenemos nuestro bebé. En este caso se llama C++. Y entonces resulta que nuestro C++ solamente sabe hacer ciertas cosas como un bebé por naturaleza o digamos que por su creación. En este caso nuestro bebé C++ ya sabe hacer sumas, ya sabe hacer ciclos, ya sabe comparar con if, ya sabe comparar con if else, ya sabe tener return, ya sabe crear funciones principales y sabe hacer un montón de cosas. Sin embargo, hay otras cosas o tareas que nuestro C++ no es capaz de hacer. Por ejemplo, un bebé no es capaz de hablar por sí solo. Tenemos que enseñarle poco a poco, ya sea por repetición o algún otro método, pero tenemos que enseñarle a hablar. Un bebé no sabe caminar de manera automática, tenemos que enseñarle a caminar. Un bebé no sabe o un niño no sabe andar en bicicleta, tenemos que enseñarle. Lo mismo es con C++, tenemos que enseñarle. Solamente que imagínate que fuera muy cómoda la vida y que a los bebés pudiéramos ponerles cartuchos en la cabeza para que automáticamente aprendieran algunas tareas. Todos sabíamos inglés. Sin embargo, en este caso a C++ sí podemos hacer eso. Podemos cargarle archivos de información o de datos que sean capaces de enseñarles a hacer algunas cosas. Esas son las librerías. Solamente que no son cartuchos, son carpetas y esas carpetas contienen ciertos archivos que le pueden enseñar a C++ a ser más poderoso con más cosas. Por ejemplo, C++ no sabe obtener raíz cuadrada y con una librería podemos enseñarle a C++ a calcular raíces cuadradas. Tampoco sabe redondear, tampoco sabe ordenar datos, entre otras cosas. Para ello vamos a usar librerías. Incluso existe una librería que contiene todas las funciones o habilidades de las demás librerías. Es como si fuera un comodín. Pero bueno, eso no es muy relevante. Lo importante es que tú identifiques para qué sirven las librerías. Si te estás preguntando en este momento si tienes que aprenderte todas las librerías, la verdad es que no. Uno como programador se va aprendiendo poco a poco las librerías conforme las va utilizando. Si llega un punto en que tu práctica como programador incluye el manejo de todas las librerías, pues quizás te las tendrás que aprender. Ahora vamos con la siguiente instrucción. En este caso tenemos la instrucción using namespace. También lo puedes encontrar en la descripción de este video. Esa instrucción es muy importante porque nos va a ayudar a que tus instrucciones sean más fáciles de escribir. Esta instrucción o esta línea la vamos a ocupar cuando programamos en C++. No vamos a meternos en más detalles con esta instrucción porque quizás te puedas llegar a confundir con ella porque incluye cosas de cómo escribimos las cadenas, las instrucciones y otros caracteres. Sin embargo, ten en cuenta que siempre tendrás que incluirla tal y como está. Posteriormente tenemos la declaración de la función principal y en este caso la función principal es aquel bloque que le dice al programa que es el menú o la ejecución principal donde tiene que entrar y lo último que tiene que suceder. Se va a identificar porque en el lenguaje C++ la función principal tiene su mismo nombre en inglés, se llama main, o sea, principal. Y se escribe de la siguiente manera. Tenemos int, que representa el tipo de dato de la función, y tenemos main, que se refiere a principal. Automáticamente, cuando creamos un programa en C++, este programa va a buscar siempre la función principal para poder comenzar. Si tú cambiaras ese nombre o si no la incluyeras en tu programa, posiblemente va a estar mal. De hecho, no posiblemente, va a estar mal. Después de que tenemos int main, van los paréntesis porque hay que acostumbrarnos de que cuando hablamos de programación o lenguajes de programación y funciones, siempre llevamos paréntesis. En este caso, los paréntesis van vacíos porque no hay argumentos para la función principal.
Posterior a ello, abrimos llaves y cerramos llaves. Esto indica dónde inicia la función principal y dónde termina nuestra función principal. Después de la llave que abre la función principal, van todas las instrucciones o acciones que tú quieras ponerle a tu programa. Por ejemplo, que lea números, que imprima números, que haga algún cálculo, alguna operación o instrucciones tan complejas como tú desees. Por último, tenemos la instrucción de return. Return es lo que nos va a regresar o a arrojar la función principal, y en este caso le vamos a poner 0 porque la función principal no regresa nada ni envía nada a nadie. Entonces va un 0. Esta es la estructura básica para un programa en C++. De ahí en más puede ser lo que tú quieras. Vamos a considerar este video la parte 1 de la estructura de un programa en C++. En un siguiente video vamos a crear y vamos a ver cómo se hace el famoso Hola Mundo, clásico y muy importante para todos los programadores, y vas a ver por qué. Por el momento es todo lo que nos queda explicar sobre el lenguaje de programación C++ y cómo es su estructura básica. Espero sea de tu ayuda y que a partir de ahora, cada vez que en internet busques algún ejemplo de cómo es un programa o cómo comenzar a programar y que veas ejemplos ya muy avanzados, puedas por lo menos identificar que tenemos librerías y cuáles son las librerías, puedas identificar la instrucción using namespace y algo muy importante, que puedas identificar que se trata de una función principal y dónde está. Por el momento es todo de mi parte y nos vemos en el próximo video.